Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. A menos de una semana de las elecciones en Israel te actualizamos el panorama político en todo el país. COVID-19, funcionarios israelíes dijeron que estamos frente a la situación más esperanzadora desde el inicio de la pandemia. Y finalmente, cientos de miles de oraciones de todo el mundo son cuidadosamente retirados de las grietas del muro occidental de Jerusalén antes de la Pascua judía. Todos los detalles en el programa de hoy. Estamos a solo 5 días de las elecciones en Israel y los motores ya se están calentando. Veamos el informe. El primer ministro Benjamín Netanyahu canceló en el último minuto un evento de campaña en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, el lunes por la noche. Los medios israelíes informaron inicialmente que canceló el evento después de recibir una amenaza de un grupo terrorista de Gaza. Aparentemente, el primer ministro habría querido evitar una situación potencialmente embarazosa, como ocurrió en la campaña del 2019, cuando tuvo que ser sacado del escenario. Sin embargo, el martes, en una entrevista con Ynet News, el primer ministro dijo que canceló el evento porque estaba manteniendo una importante conversación diplomática con otro líder de la región. Y aunque no quiso divulgar con qué líder habló, sí dijo que espera que el público conozca los detalles de la llamada en un futuro cercano. Y agregó que Israel debería esperar ver 4 acuerdos de paz más en el camino. Netanyahu también dijo en la entrevista que cree que tiene suficientes votos para formar una coalición. Y dijo que el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, es su principal oponente. אם יבואו הליכודניקים בבית ותימשך המגמה ממצביעים שחשבו להצביע לבנט ולגדעון שבאים אלינו, יהיה לנו יותר מ-61 באופן משמעותי, ואנחנו נקים ממשלת ימין חזקה, ואני מודיע שום רוטציה. בלי רוטציה, בלי לפיד. לפיד הוא המועמד שיקבל את ה-20-25 מנדטים, הוא המועמד לראשות הממשלה מולי, את זה הוא מנסה להסתיר. הוא לא מודיע, הוא לא מוכן להודות שהוא רץ לראשות ממשלה. למה הוא רץ? הוא כבר לא מסתיר, אתמול הוא כבר הודע יופי, בזה. הגענו, התקדמנו, אז זו האמת. האמת היא שזה המבחן בעוד שבוע, זה מי יהיה ראש ממשלה, אני או לפיד. לפיד מלא או לפיד ברוטציה עם בנט וגדעון, אבל אלה האפשרויות. אצלי לא יהיה לפיד ולא תהיה אז אני רוטציה. רוצה Bien, continuando, los partidos laboristas y Meretz, por su parte, también anunciaron esta semana que recomendarían a Yair Lapid para formar el próximo gobierno como primer ministro. Mientras tanto, esta semana se vio profundizar la brecha entre Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman y los partidos ultraortodoxos. Lieberman dijo a la audiencia de televisión israelí que enviaría a los partidos Haredí junto con Netanyahu al vertedero. Y sus declaraciones causaron bastante revuelo esta semana. Pero a medida que las campañas entren en sus últimos días, seguramente veremos mucha más intriga en la próxima semana. Bien, como veíamos, el escenario político se está calentando para las elecciones de la próxima semana. Pero decir esto parece un déjà vu, ya que estas son las cuartas elecciones en menos de 2 años, lo que nos lleva a preguntarnos por qué los líderes israelíes no se ponen de acuerdo. Está con nosotros Gabriel Bentasgal, director de Atzad Asheini, para contestarnos todas nuestras preguntas. Bienvenido, Gabriel. Hola, Ronit, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, comencemos por lo básico. ¿A qué se debe el estancamiento político de Israel? Me refiero, ¿cuáles son los principales temas por lo que los líderes del país no logran ponerse de acuerdo? Porque hemos vivido una transformación. En vez de ser una campaña electoral netamente ideológica, donde dividíamos el mapa político en las discusiones tradicionales, significa seguridad y relaciones exteriores, religiosos versus laicos, árabes frente a judíos o temas económicos, ahora nos centramos en la pregunta central: ¿a favor de Bibi o en contra de Bibi? Y entonces, en esa discusión no hay mayoría absoluta. Bien, Gabriel, ¿y qué sería estar en contra o a favor de Bibi? ¿Cuáles son las principales propuestas de los diferentes partidos? Bueno, hay partidos que son evidentemente partidos ideológicos y consideran que Netanyahu o bien ya ha pasado demasiados años en el poder, o bien consideran que les gustaría una mayor actividad económica para proteger a las capas más débiles, o bien centrarse en el tema palestinos. Esos son los partidos ideológicos, esencialmente el Partido Laborista y Meretz. Otros partidos que consideran que Netanyahu no puede seguir en el poder porque tiene causas judiciales, o bien porque no lo pueden derrotar en las urnas y forman partidos alternativos. Por lo tanto, es una especie de ensalada de fuerzas políticas que están en contra de Netanyahu y son menos homogéneas de lo que nos aparentan. Bien.
¿Y cuáles son las posibilidades de que luego de que 4 elecciones en medio de 2 años sucedan en Israel, se salga de este estancamiento político? Bueno, yo creo que hay posibilidades. Hay posibilidades. Evidentemente hay 3 escenarios y hay que tener en cuenta que hay 2 pasos en la votación. El primer paso es la elección, pero el segundo paso es hablar con el presidente y el presidente tiene que designar a alguien para que conforme gobierno. Puede ser que un partido político reciba el derecho a formar gobierno y no lo logre hacer, pero cuando recibís el derecho podés negociar y atraer a partidos que quizás a primera vista no entraban dentro de tu alianza natural. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios? El primer escenario es que reciba el derecho a formar gobierno Yair Lapid, y tengo mis serias dudas si puede lograrlo. El segundo escenario, que le veo más posibilidades, es que Bibi Netanyahu vuelva a formar gobierno, y el tercer escenario es que ninguno de los dos consiga formar gobierno y vayamos a 5ª elecciones. Bueno, ¿y qué pasa si nuevamente los líderes de los partidos no llegan a ponerse de acuerdo si hay que ir a 5ª elecciones? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, durante el periodo intermedio, o sea, ahora, llegaríamos a un gobierno de transición, que hemos tenido muchos tipos de gobiernos de transición en los últimos 2 años. Durante 90 días, más o menos para agosto, habría una nueva elección. Lo importante es que esta elección tiene más probabilidades de formar gobierno que las anteriores, porque uno de los temas que ocupaban a la población israelí era el juicio contra Netanyahu, que ya se está desarrollando, y el otro tema es el tema del corona. La población hoy en Israel se pregunta, ¿quién puede sacarnos de la pandemia más rápido? Y segundo, ¿quién puede reconstruir la economía tras la pandemia? Entonces, en base a esas 2 preguntas, es lo que la gente va a ir a votar el próximo 23 de marzo. Bueno, veremos qué sucede la semana que viene. Gabriel, clarísimo, un placer como siempre tenerte con nosotros. Un abrazo. Es hora de hablar del coronavirus porque hay muy buenas noticias. Funcionarios de salud israelíes dijeron esta semana que la situación del coronavirus en Israel es la más esperanzadora desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio de Salud de Israel reportó algunos números realmente inspiradores por primera vez desde el 2020. Los casos graves de coronavirus cayeron por debajo de 600. Y esto debido a que las infecciones activas también continúan disminuyendo, cayendo por debajo de 26.000, en medio de una tasa de infección de alrededor del 2,1%, otro récord mínimo para el 2021. En cuanto a acercarse a la inmunidad colectiva, la vigilancia tal vez disminuya, pero el programa aún está en camino. Más del 55% de la población, o 5,1 millones de israelíes, han recibido su primera inyección de la vacuna COVID. Casi el 47% de los israelíes han recibido ambas dosis. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, elogió la participación del público, diciendo que más de 4 millones de ciudadanos ahora pueden obtener sus pasaportes verdes, agregando que los holdouts deberían ponerse en marcha o, de lo contrario, quedarse atrás. Mientras tanto, el presidente israelí Reuven Rivlin visitó a su homólogo en Alemania. Los dos discutieron asuntos de la pandemia y otras amenazas regionales. El presidente alemán elogió el despliegue de vacunas de Israel tanto en Israel como dentro de la autoridad palestina. Y si bien las buenas noticias sobre el COVID-19 en Israel son bastante alentadoras, es posible que se estén quedando un poco atrás en términos de coherencia con respecto a las restricciones del COVID. Veamos la actualización. Después de meses de desacuerdos entre los ministerios sobre el aeropuerto, la Corte Suprema ha dictaminado que no pueden haber restricciones sobre el número de israelíes autorizados a ingresar al país a diario, que sea limitado a 3.000 por día según recomendaciones del ministerio. El alto tribunal dictaminó ahora que las restricciones son inconstitucionales y deben terminar el sábado, 3 días antes de las elecciones del martes. El gobierno también anunció esta semana que salvará a la Aerolínea Nacional de Israel, El Al, en un proyecto supervisado por el Ministerio de Finanzas. El gobierno comprará boletos de avión por el valor de $210 millones por adelantado El Al y lo subsidiará de tarifas bajas en un rescate masivo. Mientras tanto, la campaña de vacunación en territorio israelí está dando sus frutos, pero en cuanto a los palestinos, la historia es diferente. Funcionarios del Ministerio de Salud en Ramallah dijeron que las infecciones en Cisjordania casi se han duplicado en los últimos 14 días, independientemente de los mejores esfuerzos para frenar la propagación. Los hospitales ahora están al 100% de su capacidad o más, por lo que tendrán que enfrentar al menos una semana de confinamiento total. La buena noticia para ellos es que esta semana llega un primer envío como parte de la iniciativa global COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que incluye más de 60.000 dosis de la vacuna.
Hasta ahora, aproximadamente 13.000 personas en la ribera occidental y Gaza tenían una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik y unos 90.000 trabajadores palestinos que tienen permisos de trabajos en Israel han sido vacunados en el país. En otras noticias, ayer se conmemoró el 29 aniversario de uno de los ataques más feroces del grupo terrorista Hezbollah a las comunidades judías del mundo. Hablamos del atentado que en 1992 ejecutaron contra la Embajada de Israel en Argentina, que causó 22 muertos y 242 heridos. El equipo del Ministerio de Exteriores en español de Israel le rindió homenaje a las víctimas del atentado, pidieron justicia y apuntaron contra Irán. Vamos a verlo. Hace 29 años, 29 personas perdieron su vida en el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Judíos y no judíos, israelíes, argentinos y de otras nacionalidades. Todos víctimas inocentes del terrorismo asesino de Irán. El mismo régimen responsable del atentado hace 29 años sigue derramando sangre hoy alrededor del mundo. Hace 29 años atacaban nuestra embajada. Hoy siguen cantando por nuestra muerte. Hace 29 años, Irán enviaba al Hezbollah para ejecutar el atentado. Hoy, lo siguen financiando de forma abierta para atentar en toda la región. Desde hace décadas le sonríen al mundo y le mienten a la cara, mientras siguen apoyando el terrorismo en todo el planeta y pisoteando los derechos humanos de su propio pueblo. Recordaremos por siempre a las víctimas y seguiremos luchando incansablemente para poner fin al terrorismo de Irán. La luz vencerá la oscuridad del terrorismo. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel siguen trabajando duro, como de costumbre, para garantizar la seguridad del Estado judío. Y en este caso, presentaron un nuevo sistema de mortero que proporcionaría al ejército israelí un nivel de precisión superior y eliminaría los riesgos de dañar a los civiles más cercanos. El Ministerio de Defensa reveló esta semana su complemento de un nuevo sistema de mortero guiado llamado Ironstein, utilizando tanto GPS de innovación como tecnología láser. Esta formidable arma agrega un nivel completamente nuevo de precisión y apunta con precisión a enemigos incrustados en entornos urbanos abarrotados. Esto mientras el ministro de Defensa Benny Gantz promocionó que esta nueva tecnología cambiará para siempre el campo de batalla con esta arma. Israel muestra su firme compromiso de tomar las precauciones necesarias para distinguir entre militares y civiles y así proteger a su población. Antes de finalizar, los israelíes se preparan para algo más que las elecciones la próxima semana. La festividad de Pesaj comenzará el próximo sábado al atardecer y los trabajadores en el Cótel o el Muro Occidental o Muro de los Lamentos de Jerusalén realizaron la tradicional limpieza de las notas de las grietas. 2 veces al año, antes de la Pascua y antes de Rosh Hashanah, los rabinos supervisan la cuidadosa eliminación de miles y miles de mensajes, cartas y oraciones enviadas a Dios desde las grietas del Muro Occidental del Segundo Templo. Las oraciones consideradas sagradas se recogen y se entierran en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén. En cuanto a lo que dicen, se considera un sacrilegio leer la nota de otra persona. Pero dadas las elecciones en serie y la pandemia en curso, podemos aventurarnos a hacer una conjetura. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web iltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse actualizados acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene con los resultados de las elecciones, aquí desde Israel.